el ganado conforme a su género. Muchas veces al bajar una manada, traíamos manadas enteras de ganado y los pequeños becerros. Yo me preguntaba cómo hacían para reconocer a su propia madre. Pues ellos, al bajar de las montañas, el ganado estaba todo mezclado. Una vaca que está con su becerro, quizás un becerro con hambre pudiera nutrirse un poco de otra madre si tiene mucha hambre. Pero cuando los deteníamos allá en la pradera, esa mamá pasaba a través de todas las vacas y becerros hasta encontrar al suyo, y el becerro estaría corriendo hacia su mamá. Él conocía ese cierto sonido en su bramido. Y ella estaba bramando por ese becerro, y las otras madres estaban bramando a tal grado que uno ni siquiera podía oír sus propios pensamientos. Sin embargo, ese pequeño becerro sabe encontrar ese cierto llamado de su madre, porque es parte de la madre. Y un cristiano nacido de nuevo del cielo, él es parte de esta palabra, ¿correcto? A otra madre, él no seguirá. Él es parte de la palabra, él se queda con la palabra. Si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién puede prepararse para batalla? Dijo Pablo. Él conoce el sonido de la palabra. Fíjense cómo es esto, la mano predestinada de Dios siguiéndolo siempre. Él sabe que él fue ordenado y que está en la verdad del Evangelio. Él sabe que nació por el Espíritu de Dios. Él sabe que el Espíritu de Dios no puede negar la palabra de Dios. Por lo tanto, a un extraño, él no seguirá. Fíjense cómo estaba mirando algo que tenía apuntado aquí, lo pasé por alto, pero sucede que vi la lectura de la Escritura y pensé en referirme a esto de nuevo. Fíjense cómo sus propias ovejas predestinadas lo siguieron a él, ahí mismo en los días de los más grandes teólogos que jamás hemos tenido. Ellos salieron porque lo conocían a él. Ellos sabían lo que la palabra había prometido para ese día. Ellos sabían cómo debía ser el Mesías cuando él viniera. Y Simón Pedro vino a él, el cual era únicamente Simón en ese entonces. Y Andrés había tratado de hablarle acerca de todo eso. Este hombre es el Mesías. Pues Simón, por supuesto, él quizás era un poquito testarudo y él no quería ir. Pero cuando él llegó ante la presencia de Jesús, cuando Jesús dijo, tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás. Ahora, sabemos que Jesús le dijo a sus apóstoles que él los conocía, y eso desde antes de la fundación del mundo, y que ellos eran los atributos de sus pensamientos. Por lo tanto, siendo que esa simiente estaba en él, y él sabía que la palabra decía que había sido prometido que el Mesías sería un profeta. Y cuando él vio eso, ahí mismo dejó de pescar. Él supo entonces que abandonaría sus redes, porque él iría y llegaría a ser un pescador de hombres. Ahora, había otros parados allí que vieron las mismas obras y lo clasificaron como espíritu maligno. Esos eran los teólogos, porque no era al gusto de su enseñanza teológica. Y ellos lo rechazaron porque se apoyaron en su propia prudencia según sus doctores. Siendo que Jesucristo vino según el cumplimiento de la palabra de promesa, y ellos estaban demasiado ciegos para verlo. Ellos se apoyaron en lo que los sacerdotes decían y en lo que la iglesia decía en vez de sobre lo que dijo Dios. Ahora, Jesús los reprendió por eso. Él dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas vosotros afirmáis que tenéis vida eterna, y ellas son las que testifican de mí. Estas Escrituras que yo os estoy pidiendo escudriñar, ellas os dicen quién soy yo, pero ellos no se apoyaban en lo que decía la palabra, sino que se apoyaron en la prudencia que ellos tenían. Ellos se apoyaron en su propia prudencia. Y la Escritura nos dice que fueron velados. El velo de su propia teología los tenía cegados. Ustedes dicen, hermano Branham, ¿a qué está llegando usted? Yo solo estoy llegando a esto. Esa cosa está ocurriendo otra vez, al grado que hombres y mujeres y personas se apoyarán en una cierta iglesia a la que ellos se han unido y a la que pertenecen, sin importar lo que dice la palabra de Dios al respecto.
Ellos siguen con eso, apoyándose en su propia prudencia e ignorando la palabra de Dios como si nunca hubiese sido escrita. Es una simiente de vida humana sin germinar. Tiene la vida física, pero sin vida espiritual para ser vivificada. El velo estaba sobre sus rostros. Ahora fíjense, ellos tenían sus propios pensamientos de lo que Dios debería ser. Ellos tenían sus propias ideas de lo que el Mesías debería ser. Pero la palabra declaró lo que debería ser el Mesías. Ahora vean, ellos tenían su propio entendimiento de lo que Él sería. No hay duda que el sumo sacerdote dijo, todos mis sacerdotes bajo mis órdenes. Ahora, cuando venga el Mesías, hemos construido aquí un gran templo, hemos hecho todo esto. Y la Biblia dice, Él prestamente vendrá a su templo y todas estas cosas. Cuando Él lo haga, el Mesías pasará hasta aquí y se dará a conocer Él mismo con nosotros y dirá, yo soy el Mesías, yo he llegado, yo soy ese Mesías que ustedes han estado buscando. ¿Ves? Cuando Él por fin vino, Él vino en una manera tan diferente a como ellos pensaron que sería, que ellos no lo reconocieron. Ellos no supieron quién era Él, pero ¿y qué si algún hipócrita hubiera subido ahí y hubiera dicho, yo soy el Mesías, yo soy el doctor fulano de tal? Ellos lo hubieran aceptado. Pero cuando se trató de un hombre que había nacido de un nacimiento dudoso, sin educación de ninguna escuela a la que él hubiese asistido para aprender, sin haber tenido ningún seminario, ninguna tarjeta de compañerismo, sin embargo, él era la interpretación de la palabra de Dios hecha manifiesta. Las obras que yo hago les dicen quién soy. Si no hago las obras que fueron prometidas que yo haría, entonces no me crean. ¿Y no pudiéramos aplicar eso mismo a este día? Cuando el Espíritu Santo venga, lo cual ellos quieren aplicar a alguna otra edad, Él entra en acción y las demostraciones de su poder de vida eterna. La gente quiere llamarlo un fanatismo salvaje. ¿Por qué? Ellos se están apoyando en su propia prudencia y no en la palabra del Señor. Y ustedes saben que así es. La identificación que la propia interpretación de Dios es la manifestación de la promesa. Quizás yo lo haré un poquito más claro. Cuando Dios habla la palabra, Él no necesita a ningún hombre o a ninguna mujer o a nadie más que diga lo que eso significa. Cuando Él dijo, pues ustedes dicen, Dios quiso decir esto. Dios quiere decir justamente lo que Él dice que quiere decir. ¿Ven? Ahora, ¿cómo interpreta Él su propia palabra? Al cumplirla. La Biblia dice, una virgen concebirá. Ella concibió. Eso no necesita ninguna interpretación. Dios dijo, sea la luz, y la hubo. Eso no necesita ninguna interpretación. Dios también dijo que en estos últimos días Él derramaría su espíritu sobre toda carne, y Él lo ha hecho. Eso no necesita ninguna interpretación. Eso únicamente necesita una aceptación, alguien que acepte lo que Dios ha hecho. Eso no necesita una interpretación. Dios interpreta su propia palabra. Dios prometió las cosas que nosotros vemos día tras día, que Él las haría en el último día. La gente hoy en día, como fue entonces, se apoya en su propia prudencia. Mi pastor dice que eso es fanatismo. Pero la Biblia dice que acontecería. ¿En la prudencia de quién se va a apoyar usted? La Biblia prometió que en los últimos días, la edad de la iglesia de la Odisea llegaría a ser tan rica y se pondrían tendría tanta suficiencia propia, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad, estoy sentada como reina y ella es rica. Y él dijo, no sabes que eres miserable. Ahora, esa es la edad entera de la iglesia. La iglesia. A la iglesia de la Odisea. Estás desnuda, ciega, pobre, miserable, y no lo sabes. Sentada en sus riquezas, millares y millares de miembros, casi toda la riqueza del mundo en la mano, juntándolo todo, hasta la fecha, con la Iglesia Católica y los protestantes juntos, como se están juntando, ellos poseen la riqueza del mundo. Estamos casi en bancarrota en esta nación. Estamos pidiendo prestado de los impuestos que serán pagados dentro de 40 años desde ahora. Me han dicho que así dijeron en Lifeline. Los impuestos que estamos gastando ahora serán pagados de aquí a 40 años. Mi pequeño nieto, si Jesús tarda, los impuestos que él pagará cuando él tenga 40 años, lo estamos gastando ahora.
enviándolo como ayuda en el extranjero y nuestros propios indios y demás muriéndose de hambre, procurando comprar el compañerismo. El compañerismo no se compra. El amigo no se puede comprar. No, pero eso es lo que estamos haciendo. Esa es la manera en que estamos establecidos, imponiéndole impuestos a la gente sobre todo lo que se pueda, impuesto, impuesto, impuesto. Y no estaremos libres de la deuda de la guerra, aún por cientos de años, me supongo, a la cual hemos sido sometidos por los políticos. Y no deberíamos estar de esa manera. No hay razón para que estemos de esa manera. Pero las iglesias mismas han llegado a ser ricas. Casi toda la riqueza del mundo, dice la Biblia, está en la Iglesia Católica. Por eso es que Rusia la echó, pues Rusia la excomulgó. Esas eran las propias raíces del comunismo, porque la Iglesia enseñaba que era algo y no se distinguía de los demás del mundo. Cuando estuvimos allá en Finlandia, y ese muchachito fue levantado de los muertos, ahí estaban aquellos soldados rusos parados en atención, y ellos dijeron, nosotros recibiremos a un Dios que puede resucitar a los muertos. Nosotros hemos hecho denominaciones, y escuelas, y edificios, y hemos fallado en hacer lo que Jesús nos dijo que hiciéramos, y eso era predica el Evangelio. Hemos tratado de educar al mundo. Él no dijo, educad el mundo, aquel que es educado será salvo. Uno tiene que nacer de nuevo, ser lleno del Espíritu. Y por esa razón hemos fallado tan miserablemente en todas partes. Vean, tenemos la riqueza, tenemos la cosa. Ahora, ¿qué acontecerá? Y cuando esta iglesia, el Concilio Mundial de Iglesias, se una, ¿no pueden ustedes ver quién es el que va a servir de guía? ¿No pueden ustedes metodistas y presbiterianos entender eso? ¿Y todos los demás, hasta los pentecostales? Ustedes dicen que no van a entrar en eso. O entrarán o quebrarán la denominación. Ustedes harán una o la otra. Eso está delante de ustedes, tienen que hacerlo. Es por la fuerza, la marca de la bestia. Y eso es, exactamente. Denominacionalismo, absolutamente, y yo puedo probar eso por la Biblia, es la marca de la bestia. Ella era una ramera. Ella tenía hijas prostitutas. Y nosotros sabemos que esa es la verdad. Religión organizada es contraria a la Biblia y es anticristo en sus principios. No todo ahí es anticristo, pero en sus principios, su sistema es anticristo porque es contra la palabra de Dios. Todo sistema organizado es de esa misma manera. Ahí lo tienen, ¿ven? Y ustedes se apoyan en la prudencia de alguien más, en su prudencia, en vez de apoyarse en la prudencia de Dios, en lo que Dios dijo al respecto. Por esa razón está mal. Muchachos van a los seminarios donde les ofrecen una buena educación, a estas escuelas bíblicas supuestamente las llaman, y quizás ellos tienen un llamado de Dios en su corazón. Y ellos llegan ahí y son indoctrinados a tal grado, y desde un solo punto de vista, hasta que fulano de tal lo dijo, el obispo fulano de tal, este lo dijo, aquel lo dijo, el concilio de los hombres acordó que debería ser de esta manera. No importa lo que alguien más dice. Jesús dijo, toda palabra de hombre sea mentira y la mía sea verdad. No importa de quién sea, la mía sea la verdad. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es verdad? Cuando la Biblia declara que algo sucederá, que algo va a acontecer y sucede de esa manera. Ahora, la Biblia dice, en ella estaba la riqueza del mundo, oro, plata. Ahora, si estamos bajo la norma del oro y estamos en bancarrota, pues, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Ustedes bien saben, la gente rica de esta nación, estas grandes fábricas, los hombres del whisky y los hombres del tabaco y así por el estilo, no van a tolerar que se cambie la moneda. Así que la única cosa que tendremos que hacer es pedirlo prestado. Y hay un solo lugar donde podemos pedirlo prestado. Y cuando lo hacemos, vendemos nuestra primogenitura a eso. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes son poseídos por eso, ese sistema. No hay nada más que puedan hacer. Oh, gente, no piensen que yo... De pronto ustedes estarán pensando que estoy loco. Pero cuando mi voz sea silenciada por la muerte, todavía se estarán tocando estas cintas y ustedes reconocerán que lo que yo he dicho ha llegado a cumplirse. Yo sería la persona más ridícula en tomar la posición que he tomado aún en contra de esta cosa. Yo estaría en contra de Dios. Yo estaría en contra de todo lo que es Dios. Si estuviera equivocado en mi parecer y en mi llamamiento, la cosa estaría en contra de Dios.
Pero he tomado mi posición porque lo veo aquí en la palabra. Esta es la palabra de Dios. Entonces lo veo siendo vindicado, probado que es la verdad. Esa es la interpretación que Dios da de su palabra. La propia interpretación de Dios, de su palabra, es como Él lo vindica y lo hace veraz. ¿Por qué estaban ciegos estos fariseos? ¿Qué los cegó a tal grado? Ellos no quisieron aceptar la revelación o la vindicación de la palabra. Y esa es la razón que hoy las iglesias están ciegas, es porque no aceptan la revelación que está siendo vindicada. Si la palabra dice tal cosa, y eso es revelado, y luego aún es probado, sin embargo, no lo aceptan. Esa es la razón que estos judíos, los judíos hasta el día de hoy, no lo harán. Uno no les puede hablar a ellos de Cristo porque el velo todavía está sobre su rostro, cegados. Y la iglesia, uno no les puede hablar acerca del Evangelio completo y del poder de Dios porque el Dios de este mundo los ha cegado a las verdades de Dios y ellos se apoyan en su propia prudencia. Cuando mujeres vienen a la iglesia y se han cortado el cabello porque sus pastores les dicen, oh, eso está bien, aquel hombre está loco. Pero la Biblia dice que ella ha hecho mal cuando hace eso. Dios rehúsa responderles la oración. Y algunas de esas mujeres cometen otra desgracia y tratan de ser predicadoras. Luego ella ha cometido una cosa doble. La Biblia dice que ella no debería hacer eso, nada de eso. Pero la organización de la iglesia la recibirá y la ordenará y la enviará. Se están apoyando en su propia prudencia. Una sola palabra de Dios mal colocada, o mal interpretada, o no aceptada, rompe toda la cadena. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué es, mujeres? Ustedes me oyen predicar en contra de estas cosas, de usar pantalones cortos y pinturas y peinados de este cabello corto y toda clase de cosas. Y luego cada año cuando regreso, ustedes todavía están sentadas en la misma condición. Es porque se están apoyando en su propia prudencia en vez de la palabra del Señor. Y pastores, ¿por qué no limpian su iglesia? Es porque se inclinan a su credo denominacional en vez de la palabra del Señor. Esa es la verdad. No se apoyen en su propia prudencia. Pues no se apoyen en su propia prudencia, sino en la palabra del Señor. Ellos no la aceptaban porque ellos no aceptaban la vindicación. Jesús vino con un evangelio, exactamente de la manera que Él dijo que vendría. Hasta muchas veces Juan estuvo un poco confundido cuando él fue echado en la prisión. Y él estando allí, y él había predicado que el Mesías vendrá, el aventador está en su mano, él limpiará su era y quemará la paja con el fuego que nunca se apagará y recogerá el trigo en el granero. El Espíritu de Dios presentando, brotando de él como una fuente. Y entonces cuando él vio a Jesús que vino en la escena, un tipo de hombre dócil, manso y humilde, siendo empujado, que corrió de aquí para allá por su vida, pues Juan no podía entender eso. Así que él envió a algunos de sus discípulos para indagar de Jesús si él verdaderamente era aquel. ¡Qué deshonra hacia Jesús! Después que ese profeta, estando parado ahí en el agua con la palabra de Dios, y dijo, lo conocí porque vi el Espíritu Santo como una paloma, Dios descendiendo del cielo como una paloma y entrando en él. Y escuché una voz del cielo diciendo, este es mi hijo amado. Luego Juan dijo, vayan y pregúntenle a él si verdaderamente él era aquel o debemos esperar a otro. Pues Jesús no le envió un libro sobre cómo comportarse en la prisión o a qué iglesia él debería haberse unido, sino que él dijo, quédense por aquí un rato y observen lo que sucede, y luego vayan y muestren a Juan las cosas que han visto que se han hecho, por razón de que las obras que él hizo lo vindicaron a él ser el Mesías, el Hijo de Dios. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Tantos se han ofendido. Tanta gente toma ofensa tan fácilmente con la palabra del Señor. Es algo contrario. Ellos quieren apoyarse en su propia prudencia. Ellos no quieren tomar la palabra del Señor.
Y tienen que irse por el camino donde han sido instruidos. Y la manera que ellos son enseñados es hacia donde su iglesia se incline. No importa si Dios prometió que Él mandaría lluvia, que tendría lluvia por la mañana, y la iglesia dice, eso es tontería. Ellos le creerían a la iglesia en vez de Dios. ¿Debido a qué? Ellos son nacidos de la iglesia. Pero un hombre que es nacido de Dios es de la simiente de Dios. Y la simiente de Dios es la palabra de Dios y Él solo vive por eso. Esa es su vida. Ahora, ellos se apoyaron en su propia prudencia y no quisieron apoyarse en la palabra de Dios. Ellos tenían mejor conocimiento, eso estaba en la Escritura. Ellos lo llamaron un espíritu malo a ese hombre. ¿Debido a qué? Porque su sacerdote había dicho, cualquiera que vaya a oír a este hombre predicar, será expulsado de la sinagoga. Cuando un hombre que antes era ciego fue sanado por Jesús, aún sus padres, tan contentos con la sanidad, pero tenían temor de confesar que era Jesús el que lo hizo. Sí, él dijo, ¿es este su hijo? Dijeron, sí. Dijo, ¿quién lo sanó? Dijeron, yo no sé. Dijeron, él es mayor de edad, pregúntenle a él. Él puede hablar por sí mismo. Porque ya se había dicho, cualquier hombre que se apoye en la prudencia de Cristo, en vez de la prudencia de ellos, será sacado de la iglesia. Ahora, no hemos llegado a lo mismo. Les hago una pregunta clara y precisa. Correcto, es igual. No importa lo que Dios hace, tiene que ser de acuerdo a la prudencia de ellos, no lo que Dios le indica ser la verdad. Ahora, y sin embargo, ese hombre tenía la respuesta. Él dijo, ¿quién te sanó? Él dijo, uno llamado Jesús de Nazaret. Dijo, él es un pecador, nosotros no sabemos de dónde viene. Él dijo, ahora, esa es una cosa extraña. Se supone que ustedes son los líderes en esta hora. Y aquí está un hombre que abrió mis ojos, lo cual no ha sido hecho desde que comenzó el mundo, y sin embargo ustedes dicen que no saben de dónde él viene. Oh, qué cosa. ¿Por qué? Ellos se estaban apoyando en su propia prudencia en vez de la palabra del Señor. Porque Isaías dijo, los ciegos verán, el cojo saltará como un ciervo, los desiertos brotarán en gozo. Pero, ven ustedes, ellos se apoyan en su propia prudencia, no en la palabra, en su propio sistema que han trazado. Ahora, fíjense que las iglesias de hoy en día hacen lo mismo. Ellas han formado una gran superraza de conocimiento en sus sistemas denominacionales, en el cual tienen tal superconocimiento y no quieren que nadie más tenga algo que ver en el asunto y que nadie entre a no ser que pertenezca a ese grupo. No me digan nada. Yo vivo en Tucson, Arizona. Llegué ahí hace 3 años. Me reuní con el concilio de iglesias y dije, yo no he venido para comenzar una iglesia. Yo he venido para tener compañerismo con ustedes. Yo vengo para ayudarles. Yo soy un misionero, un evangelista, sea lo que sea que hago. Ellos dijeron, ¿viene usted aquí para comenzar una iglesia? Yo dije, no, señor. Yo vengo aquí, si yo quisiera una iglesia, tengo una en Indiana. Yo dije, yo vengo aquí porque el Señor me guió aquí en una visión. Me voy a quedar ahora por un tiempo, a no ser que Él me guíe a irme. Pero no he venido para comenzar una iglesia. Yo vengo para ayudarles a ustedes, hermanos. Eso fue hace 3 años. Yo no he sido invitado a un solo lugar. ¿Qué? Porque hubo una reunión un poco después de eso y dijeron que si algún hombre me tuviera en su púlpito, ellos excomulgarían a ese predicador. ¿Ven? ¿Por qué? Apoyándose en su propia prudencia. Ciertamente, eso es el así llamado. Ellos forman su superconocimiento. A no ser que uno ponga su nombre en el libro de ellos, uno está perdido. Un ministro me dijo eso. Oh, dicen ustedes, ese era algún loco. Ese era un pentecostal. Jack Moore y yo estuvimos sentados ahí escuchándolo en Dallas, Texas. Dijo que él iba a tener que quitar un hombre del libro. Yo dije, ¿por qué? Porque él tuvo compañerismo con usted. Yo dije, pues, quítelo. Él dijo, pues, entonces él estará perdido. Yo dije, ¿perdido? Pues, dijo él, si su nombre no aparece ahí. Yo dije, ¿me quiere decir que siendo un presbítero del distrito, usted cree eso? Él dijo, esa es la verdad. Yo dije, mire, señor, mejor cuelgue el teléfono. Esa no es la gracia de Dios. ¿Ven ustedes? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y así llegamos a ser miembros de ese cuerpo. No importa qué marca tenga uno, eso no tiene nada que ver. Uno es cristiano totalmente por nacimiento, y esa es la única manera. Es la única manera de lograrlo. No por unirse, no por credos, no por emoción de esto, o recitando esto, ni ninguna otra cosa, ni por educación, ni teología. Uno es cristiano cuando ha nacido de nuevo, y uno no puede nacer de nuevo a menos que haya sido elegido para nacer de nuevo.
Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Amén. Yo le resucitaré en el día postrero. Esas grandes, así llamadas escuelas bíblicas que tenemos, se apoyan en su propio aprendizaje. Oh, qué cosa. A ellos no les importa lo que dice la palabra. Ellos lo pueden explicar tan claramente, o sea, para ellos mismos, al grado que ellos mismos lo creen y también los de su propia clase. Los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa como profetas, apóstoles. No hay tal cosas como dones de sanidad y demás. Todo terminó allá en los días de la Biblia. Ellos mismos pueden hacerse creer eso. Ustedes saben, la Biblia dice que uno puede creer una mentira y por ella ser condenado. ¿Ven? Es exactamente la verdad. Ellos se forman y no importa lo que dice la palabra de Dios. Ellos se apoyan en su propia prudencia. Ellos se apoyan en eso. Ellos lo creen. Ellos piensan que es la verdad. Uno puede continuar creyendo una mentira una y otra vez hasta que se le vuelve verdad para uno mismo, ¿correcto? Pero ¿cómo sabemos nosotros si es la verdad o no? Dios prueba que es la verdad, porque está en su palabra y Él lo vindica. Él le da su propia interpretación. ¿Cómo hacen para llegar a esto? Ellos lo hacen por medio de su cultura, su educación, por sus conocimientos, por sus títulos de doctorados, los títulos y demás, mostrando que han venido de cierto seminario y han aprendido estas cosas. Pero miren, amigos, escuchen. En ninguna parte de la Biblia se nos pide que entendamos. No se nos ha pedido que lo entendamos, se nos ha pedido que lo creamos. ¿Creerlo por medio de qué? Por medio de fe. Si uno lo entiende, entonces eso anula la fe. Uno no lo puede entender, pero de todas maneras lo cree. Si yo pudiera entender a Dios, no tuviera que creerle a Dios. Yo no entiendo a Dios. Ningún hombre entiende a Dios. Yo no puedo entender la palabra de Dios, pero yo la acepto, yo la creo. A mí no se me pide que la entienda. Yo no fui a ningún seminario y todo este gran entendimiento de conocimiento de hombres sobre eso. Yo solo sé que la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y yo lo busco a Él en esa misma categoría. Yo sé que Él prometió que Él haría esto en este día. Yo espero que lo haga y Él lo hace, ¿correcto? Él prometió gracia, yo la busco y la he recibido. Él prometió sanidad, yo lo creo y yo la acepté y yo la recibí. Ahora, no quiero tomar demasiado de su tiempo, pero quiero preguntarles una cosa, si aguantan conmigo por un momento, para considerar algunos de aquellos que no se apoyaron en su propia prudencia. Algunos personajes de la Biblia, solo unos cuantos, que no se apoyaron en su propia prudencia, a pesar de lo que era el entendimiento de su edad. Tomemos, por ejemplo, a Noé. Noé vivió en un gran día de investigación científica. En los días de Noé, ellos probablemente construyeron las pirámides, las cuales no se pueden reproducir. Hoy no tenemos con qué hacerlo, nada con qué levantar las piedras. Ellos no podrían hoy en día. En aquellos días tenían alguna clase de química que podían utilizar para teñir y hacer la ropa verse natural hasta hoy. Ellos tenían un líquido para embalsamar con el que podían hacer una momia. Nosotros no podríamos hacer una hoy en día, aun si tuviéramos que hacerla. Vemos muchas de las artes que hemos perdido. El día en que él vivió era una edad científica e inteligente. Jesús se refirió a eso, que esa misma clase de edad se repetiría otra vez antes que él regrese, porque como fue en los días de Noé. Ahora, ustedes creerán eso, ¿no es así? ¿Creen ustedes que Jesús dijo eso? ¿Creen ustedes que hemos regresado a esa edad? Ahora, eso está en el libro de Lucas, el capítulo 17 y el versículo 29. Ahora, en Lucas 17:30, él dijo, y como fue en los días de Lot, cuando el ángel del Señor... Ahora, él estaba leyendo la misma Biblia que nosotros. Y cuando él regresen y averigüen qué clase de día era antes de la lluvia de Noé. Regresen y averigüen qué clase de día era antes que el mundo fue destruido en los días de Lot. Averigüen lo que era y verán de lo que estaba hablando Jesús. En los días de Noé estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en matrimonio. No lo supieron hasta que Noé entró en el arca y vino la inundación y se los llevó a todos. En los días de Lot, un poco antes que el mundo fue, el fuego quemó el mundo gentil, los sodomitas. Había homosexuales, perversiones y de todo. Era un Los Ángeles moderno. No únicamente un Los Ángeles moderno, pero un Estados Unidos. No únicamente un Estados Unidos, pero el mundo entero. Ciertamente así era, perversión.
El hombre perdió su fuente natural de vida y sus conocimientos naturales del sentido común. Y llegaron a ser pervertidos por un espíritu malo que cambió todo el curso de su vida natural y fueron poseídos por espíritus diabólicos. Si ese no es el cuadro de los días de Noé, entonces no lo sé. O sea, en los días de Lot, es que quiero decir. En los días de Noé también, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en matrimonio, las cortes del divorcio llenándose y todo, así es como era. Pero recuerden, antes que el mundo fuera destruido, Abraham fue enviado sobre la faz de la tierra y le fue dada la promesa de un hijo. Y Abraham se encontró con Dios en muchas etapas, como tipo de la iglesia que se ha encontrado con Dios. Pero un poco antes de la destrucción y el regreso del hijo prometido, o que viniera, mejor dicho, vino el hijo que había sido prometido. Dios descendió y fue manifestado en carne humana, en un hombre, 3 hombres. Y ellos bajaron con Lot. Vinieron primero con Abraham, y ahí se sentaron. Y Abraham había tenido un cambio de nombre, de Abram a Abraham, y Sarai a Sara. Y este hombre, el vocero, Elohim, cuando él descendió a hablar con él, ¿qué le dijo? Él dijo, ¿dónde está tu mujer, Sara? Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Dijo, yo te visitaré según el tiempo de la vida. Y ella se rió en la tienda detrás de él. Y él dijo, ¿por qué se rió Sara? ¿Ven? Ahora, él le hubiera quitado la vida a Sara ahí mismo por haberse reído de su palabra. Pero él no podía hacerlo porque Sara era parte de Abraham. Y hoy, Jesús dijo en Lucas, el capítulo 17 y el versículo 30, como fue en los días de Lot, así será en el tiempo del fin cuando el Hijo del Hombre... Ahora recuerden, Hijo de Hombre es un profeta. Jehová llamó a Ezequiel Hijo de Hombre. Jesús vino en 3 nombres, Hijo del Hombre, Hijo de David, Hijo de Dios. Él mismo se llamó Hijo del Hombre para que la gente entendiera, porque Él era ese profeta que el Señor Dios habría de levantar. Ahora fíjense, entonces Él prometió que el Hijo del Hombre se revelaría nuevamente un poco antes de ese tiempo, antes del fuego. Y esa fue la última señal que Abraham vio antes de la llegada del Hijo prometido. Y él fue convertido en un hombre joven y ella a una mujer joven. Ahora fíjense, la Escritura específicamente dice eso, y ahora nosotros debemos esperar por eso. Y entonces, si vemos el mundo en perversión y las cosas que ahí suceden hoy en día, cómo se va desarrollando, entonces, ¿cómo podemos decir que aquello es correcto y a la vez no decir que esto acá no es correcto? Es porque en alguien ustedes se están apoyando en la prudencia de ellos y no en la prudencia del príncipe de vida, el cual era esa persona que estuvo allá con ellos en la puerta de Sodoma. Ahora nos damos cuenta, nosotros no nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Noé no se apoyó en su propia prudencia. Esa fue una gran edad científica, pero él no se apoyó en su prudencia de su día. Más bien, él se apoyó en la promesa de Dios y se movió según el poder de Dios y preparó un arca para la salvación de su hogar. Cuando era absolutamente contrario al sentido común, no había nada de agua allá arriba y nunca había existido. Pero él sabía que si Dios dijo que habría, entonces habría. Así que él no se apoyó en su propia prudencia, sino que por fe él se movió por la promesa de la palabra de Dios. El Espíritu lo movió y él lo hizo. Abraham, él no se apoyó en su prudencia con respecto a la vida humana. Él se había casado con su mujer como a los 17 años. Aquí estaba él, de 75 años, y ella tenía 65 años, siendo 10 años más joven. Pero Abraham no se apoyó en su propia prudencia cuando Dios dijo que le daría un hijo por Sara, sino que él llamó a cualquier cosa, cualquier prueba científica que era contraria a la palabra de Dios o cualquier entendimiento aparte de la palabra de Dios, como si no existiera. Y él le dio alabanza a Dios, se fortaleció dándole gloria a él. Él ni siquiera consideró su propio cuerpo, ni tampoco la esterilidad del cuerpo de Sara o de su propio cuerpo. Él no consideró nada, sino que se apoyó sobre la promesa de Dios. Él no se apoyó en su propia prudencia. Él no se apoyó en razonamientos. Pues ustedes dirán, hermano Branham, es lógico que Dios nos sane al enfermo cuando tenemos tantos buenos médicos. La Biblia dice refutando razonamientos.
Nosotros no razonamos. La fe no razona. La fe cree y acepta. Fíjense. Pero él creyó en vez de descreer. Y llamó las cosas que no existían como si fuesen, lo cual era absolutamente en contra de cualquier razonamiento. Pero él no razonó, él simplemente lo creyó. No había razonamiento que pudiera probar que ese bebé pudiera nacer. Esa mujer ya había pasado la menopausia por casi 20 años, y el cuerpo de él estaba casi muerto. Y cuando él tenía 100 años, o sea, 25 años más tarde, él todavía estaba glorificando a Dios contrario a cualquier clase de entendimiento. Mas por fe, él sabía que Dios guardaría su palabra. Él no se apoyó en su propia prudencia. ¿Qué si Moisés se hubiera apoyado en su propia prudencia cuando Dios le dijo que él debía tomar a Faraón, o sea, a los hijos de Israel, de la mano de Faraón? ¿Qué si él se hubiera apoyado en su propia prudencia cuando él estaba ahí frente a la columna de fuego, cuando Dios le dijo, ve y yo estaré contigo? ¿Qué si él se hubiera apoyado en su propia prudencia cuando él los trajo al Mar Rojo y ahí se encontraban frente al agua? Y aquí Dios les había prometido la tierra prometida. ¿Qué si él se hubiera apoyado en su propia prudencia? ¿Cómo voy a llegar de aquel lado? No tenemos tiempo para construir un puente. Ahí está el ejército que viene detrás de nosotros. Aquí están las montañas, a ambos lados. Aquí tenemos al agua de frente, el Mar Rojo. Ahora, si él se hubiera apoyado en su propia prudencia, él hubiera tirado las manos al aire y hubiera corrido, cayendo a los pies de Faraón para decir, Faraón, perdóname, yo actué mal. Pero él no se apoyó en su propia prudencia. Mas él oró y Dios le dijo que diera un paso hacia adelante y el mar se abrió, lo cual era en contra de todo razonamiento. Pero él no se apoyó en su propia prudencia. ¿Qué si Josué, cuando él fue allá con las otras 10 denominaciones, y fue allá y vio esa tierra prometida por Dios, y hubiera regresado con ellos y hubiera dicho, ahora esperen un momento, sí es verdad, nosotros parecemos langostas y ellos son gigantes. ¿Cómo podremos jamás conquistarlos? Nosotros ni siquiera tenemos espadas, solo lo que tenemos a la mano. ¿Cómo podremos jamás entrar y tomar esa tierra? Pues es totalmente imposible. Ellos nos exceden en número, 50 hombres a uno. Ellos son soldados entrenados, y nosotros no somos más que una cantidad de pastores de ovejas y labradores de barro, salidos de Egipto. ¿Cómo? Ni siquiera tenemos escudos ni esas cosas. ¿Cómo jamás la conquistaremos? Pues de seguro el razonamiento probaría que ellos no podían lograrlo. Cualquier hombre militar, como era él, o Moisés, no pudiera haberse apoyado en su propia prudencia, mas ellos no se apoyaron en su prudencia. Pero ellos sabían que Dios dijo, yo les he dado esa tierra, vayan y tómenla. Y no se apoyen en su propia prudencia. Si usted se apoya en su propia prudencia hoy, estando enfermo, quizás sentado en una silla de ruedas, muriendo de cáncer, con problema cardíaco, y el médico dice que usted va a morir. Si usted se apoya en esa prudencia, usted sí morirá. Mas no se apoye en esa prudencia, de ninguna manera. ¿Qué de los muros de Jericó, donde se dice que era posible correr una carrera de carros encima, sobre ellos, esas grandes murallas? Dios dijo, ve allá y marcha alrededor tantas veces y toca la trompeta y todos ustedes griten y el muro caerá. Pues eso sería absolutamente una necedad para la mente carnal. Pero Josué conocía lo grueso de esos muros, porque él había construido muchos muros allá en Egipto. Él conocía el cemento que contenían y cómo estaban armados para aguantar las carreras de carros ahí arriba y aún casas construidas arriba. Pero él no se apoyó en su propia prudencia. Él creyó en lo que Dios dijo que era la verdad y obedeció su palabra y los muros cayeron, no apoyándose en su propia prudencia. ¿Qué si él hubiera estado peleando esa batalla y, como yo estaba predicando el domingo, y ahí el sol se estaba poniendo, el enemigo había sido disperso? Esa noche se hubieran juntado y hubieran venido con nueva fuerza, matando a muchos de sus hombres. Ahora, ¿qué si él hubiera dicho, necesito más luz del día, necesito más luz del sol? Pues ahora esperen un momento. Dios estableció este orden, y el sol da vueltas, así que el mundo da vueltas. Ahora veamos, si yo le dijera al sol que se detuviera, quizás si el mundo ahora se detuviera, entonces perdería su gravedad, yo me caería. Él no le puso atención a su prudencia. Sun, stand still. And moon, you stay where you are. Lo único que él dijo fue, sol, detente. Y luna, quédate donde estás. Y le obedecieron. Él no se apoyó en su propia prudencia. Más bien se apoyó en la promesa de Dios, yo les he dado a ustedes esa tierra, vayan y obténganla.
Amen.